en el vecino país, pues nosotros seguimos con información sobre Venezuela porque Nicolás Maduro y Celia Flores se declararon inocentes en su primer día de comparecencia ante la justicia norteamericana. La Fiscalía de los Estados Unidos los acusa por conspiración narcoterrorista, por tener presuntos nexos con estructuras criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y las FARC. Para el 17 de marzo se programó la segunda audiencia para continuar con esta diligencia judicial. Hacia el mediodía, como estaba previsto, se realizó la audiencia judicial en el Tribunal Federal del Sur de Nueva York, en el que Nicolás Maduro y la diputada Celia Flores comparecieron por primera vez ante los Estados Unidos, luego de haber sido capturados durante la madrugada del sábado en medio de los operativos militares en Venezuela. Vestidos con un traje de presidiarios color caqui, zapatos naranja y esposados, ambos señalados por la Fiscalía de los Estados Unidos, utilizaron auriculares para escuchar en español la lectura de la legalización de la detención a cargo del juez federal Alvin Hellerstein. En el caso, Nicolás Maduro se le acusa de los delitos por conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración por la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, también de tener nexos con estructuras criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y las FARC. Mientras que Celia Flores es señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de una red organizada entre los niveles más altos del poder venezolano para nexos con el narcotráfico. Estas son las primeras imágenes que se conocen de dicha diligencia en la que tanto Nicolás Maduro como Celia Flores se declararon no culpables. Desde allí, Maduro alegó que habían sido secuestrados de su casa en Caracas, Venezuela, por parte de las fuerzas estadounidenses, por lo que se consideraba prisionero de guerra. Tras su intervención, el juez interrumpió para advertir que habría lugar para hablar de ello en otro espacio. Ambos pidieron una visita consular por medio de sus abogados. La defensa en el caso para Nicolás Maduro la asumió Barry Pollack, con experiencia en la defensa de primera línea criminal federal y miembro del American College of Trial Lawyers, que además es conocido por ser quien logró el acuerdo de liberación de Julian Assange. Para el caso de Celia Flores, el abogado será Mark Donnelly, quien ha ejercido como abogado y fiscal en la oficina de la Fiscalía del Distrito de Condado de Harris. Aunque en este primer momento de la comparecencia no tardó más de una hora, el gobierno norteamericano desplegó un fuerte dispositivo de seguridad para lograr el traslado de los capturados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, que es considerada una de las prisiones federales de mayor seguridad, en donde mantendrán su reclusión. Sobre las 7:30 de la mañana, en helicóptero se dio este traslado en el que, esposados y custodiados por agentes armados de la DEA, Nicolás Maduro y Celia Flores fueron llevados hasta un helipuerto cercano al Tribunal Federal de Nueva York. En el descenso, Maduro, cojeando y apoyado de los propios agentes, junto con su esposa, fueron subidos a un carro blindado. Minutos después, en un convoy compuesto por 5 vehículos, se inició el traslado por tierra para llegar al juzgado. Entre tanto, cabe resaltar que tras este primer encuentro, el juez Hellerstein fijó para el próximo 17 de marzo la segunda audiencia para continuar con la diligencia judicial. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Recuerden que les contamos todo lo que pasa en la capital, en el país y en el mundo. Por eso vamos a darle paso a esta hora a Karen Mejía. Buenos días, Karen. Cuéntenos qué ha pasado en Venezuela, sobre todo en Caracas, en las últimas horas después de lo que pasó el fin de semana, porque se escucharon unos disparos, ¿no? Aníbal, televidentes, así es. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar de varios temas hoy referentes a la situación de Venezuela. El primero de ellos, lo mencionaba usted, unas ráfagas de disparos que se escucharon anoche en inmediaciones al Palacio de Miraflores. Lo están viendo ustedes en este momento en pantalla. Para hablar de esta situación, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, bienvenido a Arriba Bogotá. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Buen día, Karen. Gracias por la invitación.
Ronald, empecemos hablando de este tema. ¿Cuál puede ser en este momento el ambiente que se vive en Venezuela, en Caracas, luego de estos disparos, de estas ráfagas que se escucharon anoche y también de que nuevamente, hay que decirlo, los hermanos Rodríguez pues se hayan puesto frente al poder en Venezuela? Karen, los disparos de ayer llaman muchísimo la atención. Recordemos que desde el 2018, cuando se le hizo un atentado a Nicolás Maduro, del cual incluso acusaron al presidente Juan Manuel Santos, se suponía que el cielo venezolano estaba blindado contra dinámica de drones. La explicación que da el régimen es que había un grupo de drones, aparentemente drones comerciales, que estaban recorriendo los palacios, el Palacio de Gobierno, los espacios institucionales, y que fue una respuesta por parte de los cuerpos de seguridad. No obstante, pues eso es lo que nos demuestra tanto lo que sucedió el sábado como lo que sucedió el día de ayer, es que el cielo de Venezuela no estaba tan blindado como asumía la revolución bolivariana, y que hay bastante zozobra y bastante desconcierto de los cuerpos de seguridad para enfrentar la actual situación. Ronald, hablemos de precisamente la explicación que daba el gobierno venezolano y también de pronto del estado de alerta en el que pueden estar, teniendo en cuenta que Donald Trump aseguró que tenían un segundo ataque listo y que no dudarían en utilizarlo de ser necesario. Realmente la situación en Venezuela es bastante compleja. Este primer ataque es un ataque que militarmente, en materia estratégica, fue bastante exitoso. Lograron sacar al presidente Nicolás Maduro a pesar de toda la dinámica de seguridad que alegaba tener la revolución bolivariana. Un segundo ataque, a pesar de que ha sido anunciado por el presidente Donald Trump, en este momento sería un poco más complejo, precisamente por lo que ya sucedió. En estas circunstancias, el oficialismo tiene unas medidas de seguridad muchísimo más extremas, hay mucha desconfianza, pero un elemento que socava todo es, sin lugar a duda, que como en Venezuela se perdió el monopolio de la fuerza y el mismo gobierno le ha dado armas a actores civiles, a los denominados colectivos que funcionan como grupos paramilitares, pues esto es un mar de confusiones y de enredos que hace que la seguridad del régimen pues esté fuertemente cuestionada. No obstante, yo no creería que se dé un segundo ataque en el corto plazo. El primero fueron casi 6 meses de preparación. Obviamente, pues el discurso norteamericano es de presión, de ejercer el temor de la revolución de cara a poderlos alinear con sus intereses. Listo, Ronald. Entonces, en términos de orden público, habría que ver lo que se va desencadenando en las siguientes semanas. Estaremos muy pendientes de ese tema, pero ahora quiero que hablemos de algo, y es del petróleo de Venezuela, un tema muy importante en esta situación y que, por ejemplo, Donald Trump mencionó en su rueda de prensa del día sábado varias veces. Lo primero que quiero contarle a nuestros televidentes es que Venezuela es uno de los países que tiene las mayores reservas de petróleo. Lo vamos a ver en esta gráfica que habla del petróleo de Venezuela. Tiene cerca de 300.000 millones de barriles de petróleo. Eso corresponde al 17% del petróleo de todo el mundo, Ronald. Pero ¿qué características hacen tan codiciado este recurso natural, hablando puntualmente de Venezuela? Dos cosas. Primero, la posición. El petróleo venezolano ha sido fundamental para los Estados Unidos, lo fue durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, por eso los nazis enviaron submarinos al Caribe, porque era el proveedor seguro de petróleo de los Estados Unidos. Y lo segundo, el petróleo venezolano, al ser el país que conserva la mayor reserva mundial de petróleo, se vuelve fundamental, por lo menos en el corto plazo, para la explotación energética. Venezuela, la característica del petróleo venezolano es un petróleo pesado y extrapesado que requiere mezclas con petróleo ligero para ser explotado, y eso hace que su procesamiento sea muy complejo. De ahí que potencias extracontinentales como China, Rusia, eventualmente Irán, no tienen el nivel ni la capacidad geográfica para poder explotar el petróleo venezolano, porque queda demasiado lejos de sus puntos de refinación, mientras que Estados Unidos tiene refinadoras desarrolladas, caracterizadas para el específico tipo de petróleo venezolano, y por eso hay mucha presión del lobby petrolero en los Estados Unidos hacia Donald Trump para que puedan volver a explotar el petróleo de Venezuela.
Ronald, no obstante, hay que decirlo, y pese a estas grandes cantidades de petróleo que tiene Venezuela, pues tiene una muy baja producción en este momento. Vamos a ver la siguiente gráfica que hemos preparado para que nuestros televidentes puedan entender cómo ha ido decreciendo esta producción. Por ejemplo, para el año 2002 se habla de que en Venezuela se producían cerca de 3 millones de barriles de petróleo diarios. Para el año 2013 esto fue cambiando, aunque no era tan bajo. En el 2013 se producían 2.89 millones de barriles de petróleo diarios y vemos que, por ejemplo, el año antepasado, la producción año 2024 fue de 928 millones de barriles de petróleo diarios producidos. Hubo un decrecimiento bastante marcado. Y ahí que va mi siguiente pregunta, Ronald. ¿Es Estados Unidos entonces fundamental en este contexto para aumentar la producción de petróleo en Venezuela y asimismo mejorar la economía del país? En efecto, Karen, una de las características de lo que ha pasado con la industria petrolera en Venezuela es que el régimen, la revolución bolivariana, ha venido desestructurando lo que fue la compañía más importante en América Latina y la tercera compañía mundial en el siglo XX. Como bien lo señalas en los datos, Venezuela estaba produciendo 3 millones de barriles diarios. En 2002 particularmente es cuando ocurre la expulsión. El régimen saca a todo el capital humano técnico, ingenieros, toda esa capacidad humana que tenía Venezuela porque no se alineaba con la revolución bolivariana, porque no se alineaba con los valores del chavismo. Esta pérdida de capital humano tuvo serias afecciones en la explotación petrolera, asimismo la falta de inversión. La industria petrolera es una industria que tiene que estar siempre en la punta y particularmente por la característica del petróleo venezolano es necesario hacer investigaciones, hacer toda una serie de inversiones en equipos, en dinámicas de extracción, en dinámicas de refinación. Toda esa inversión que se debía hacer a lo largo de estos años no se hizo y hoy prácticamente la industria petrolera funciona con sistemas, prácticamente podríamos decirlo, del siglo pasado, lo que hace que en lugar de estar produciendo esos 3 millones, Venezuela en ese momento se calculaba que podía llegar a los 6, 7 millones, hoy esté produciendo menos de 1 millón de barriles, menos de 1 millón de barriles. Venezuela incluso ha llegado a producciones de 300.000 barriles, precisamente por la falta de capacidad. El crecimiento de los 300.000 a los 900.000 que reseñaban es porque Chevron particularmente tuvo unas licencias para poder hacer inversión en Venezuela y poder aumentar la producción de Venezuela. De ahí que haya una alta dependencia. El Estado venezolano en este momento no es capaz de hacer la producción del petróleo porque no tiene el capital humano, porque no hay generación de relevo, porque no hay capacidad técnica y particularmente porque los recursos de la industria petrolera se han utilizado sobre todo para financiar las dinámicas ideológicas y políticas de la revolución bolivariana y no para la industria del hermano país. Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en Arriba Bogotá. Nos trasladamos para el sector de La Coruña, localidad de Ciudad Bolívar, y una familia denuncia que su hijo menor de 13 años de edad fue drogado por 2 mujeres que estaban transitando por una zona desolada. Justamente lo abordan y allí le roban sus pertenencias. Luego huyen del lugar, pero también denuncia a esta madre de familia que aparentemente este menor habría sufrido tocamientos indebidos. Le está haciendo el llamado a las autoridades para que le colaboren, buscando las cámaras de seguridad para poder ubicar a estas personas, para poder identificarlas, por supuesto, y que este caso no vaya a quedar en la impunidad. El joven de 13 años de edad transitaba por el barrio La Coruña cuando fue abordado por 2 mujeres que salieron de una zona boscosa. Dice la mamá que lo tomaron por la espalda para luego robarlo. Según lo que él relata, lo increparon 2 mujeres entre 25 y 45 años. Le preguntan un par de cosas y una de ellas lo abraza y ya pues él pierde, digamos, su dominio propio, noción, todo. Además asegura que lo drogaron y quedó casi inconsciente en una zona en donde queda el río Tunjuelito. El joven duró perdido por más de 2 horas hasta que finalmente recobró la conciencia. Lo hicieron inhalar unas sustancias, alguna de esas mujeres lo tocaba, lo robaron y lo dejaron en un lugar muy apartado, que es cerca a una cancha sintética que hay en el barrio La Coruña.
La familia lo llevó a un centro asistencial en donde lo valoraron y le realizaron varios exámenes médicos y arrojaron que al menor al parecer le habrían suministrado una sustancia. Además, la preocupación es que también lo habrían tocado indebidamente. En la clínica a donde lo llevamos se dieron cuenta que lo habían drogado. Ya se hicieron todo lo pertinente, medicina legal, fiscalía y el tema de bienestar familiar porque hay un presunto abuso sexual. La mamá le pide a las autoridades que le ayuden a ubicar las cámaras de seguridad para poder identificar a las mujeres que cometieron este hecho. Sí, que puedan extraer los videos de las zonas. Hay varios domos de la policía, varias cámaras que nos pudieran ayudar con la identidad de estas mujeres. Y también pues vigilancia en la zona, en el barrio, porque eso le pasó hoy a mi hijo y corrió con la suerte de que no fue con una alta dosis. El menor se encuentra en buen estado de salud y está recibiendo ayuda médica y psicológica. Su familia espera que el caso no quede en la impunidad. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un sujeto quien participó en el hurto de un vehículo desde la localidad de Usme. Allí se activaron todos los protocolos por parte de las autoridades, realizaron un plan candado mientras estos sujetos huían con este vehículo de un ciudadano que trabaja mediante plataforma. Gracias a la presión de las autoridades lograron identificar a este sujeto y allí lo capturaron en el sector de los Barrios Unidos. Ya están buscando a otros cómplices que habrían también participado en el hurto de este carro. Un conductor de un vehículo que trabajaba en una aplicación fue víctima de los delincuentes quienes le pidieron un servicio desde la localidad de Usme. Tras iniciar el recorrido, el hombre fue intimidado con un arma y despojado de su carro. Luego lo abandonaron en una zona boscosa en el sur de la capital. La víctima manifestó que el presunto delincuente solicitó el servicio de aplicación y al llegar a una zona boscosa, mediante intimidación lo despojan de su automóvil. La víctima, quien logró salir de ese lugar, pudo comunicarse con un cuadrante de la policía que estaba transitando por el sector y de inmediato avisaron a otros patrulleros, quienes iniciaron con el plan candado por diferentes barrios de Bogotá. De acuerdo con el coronel, uno de los bandidos que iba conduciendo el vehículo fue visto en la localidad de los Barrios Unidos y desde ese punto se registró una persecución. Gracias a una rápida reacción, la Policía Nacional, a través de los uniformados de la estación de policía Barrios Unidos, logra la captura de una persona de 31 años por el delito de hurto. Gracias a la oportuna información suministrada por la central de radio, los uniformados activaron el plan candado, logrando ubicar el vehículo que había sido reportado como hurtado en la localidad de Usme. Finalmente, la fuerza pública logró interceptar a uno de los ladrones, quien fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. El automóvil fue recuperado y el detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el delito que se le atribuye. La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de nuestras líneas 123. El vehículo fue devuelto a su dueño y la policía ya tiene algunas pistas de otras personas que habrían participado en el hurto de este automotor. Y José Camilo Castiblanco nos va a entregar a esta hora información muy importante desde el sur de Bogotá porque todas las autoridades locales están pendientes de brindarle ayuda a toda la población migrante y además fortalecen toda esta ayuda. ¿De qué se trata, José Camilo? Adelante. Y nos encontramos en la localidad de Kennedy porque el distrito fortalece la atención a migrantes acá en la capital colombiana ante la coyuntura con Venezuela. Nos encontramos con la Secretaría de Integración Social en un CEDID, en un centro de atención, porque hoy realizan también unas actividades de entrega de ropa y también de atención a toda esta comunidad ubicada especialmente en la localidad de Kennedy. Hoy nos encontramos con la subdirectora de Identificación, Caracterización e Integración de Migrantes. Subdirectora, muy buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá. Bueno, hablemos de la actividad de hoy, ya comenzó muy temprano y además ese fortalecimiento y atención que le han hecho a los migrantes acá en la capital colombiana.
Bueno, muy buenos días a todas y todos. Sí, hoy tenemos una actividad con la población migrante. Estamos con el ropero solidario entregando algunas ayudas humanitarias. Entonces, digamos, las citamos desde tempranas horas del día, pues digamos porque también tienen algunas actividades para desarrollar. Esta es una de las tantas actividades que realizamos, digamos aquí, que en el Centro de Desarrollo Local aquí en Kennedy tenemos aquí internamente el Centro de Integración y Atención al Migrante y en este se prestan diferentes actividades. Algunas están enfocadas directamente en los servicios que presta la Secretaría de Integración Social, entre ellos haciendo énfasis, por supuesto, en toda la asesoría jurídica para el tema de regularización en el país y adicionalmente, pues, mucha importancia a los niños, niñas y adolescentes para poderlos vincular a los diferentes servicios, entre ellos el Centro Abrazar, jardines infantiles y en articulación intersectorial también se brinda atención para, con la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud. Muy importante también aliados estratégicos, los cooperantes internacionales que también nos ayudan, como ACNUR, ADN y demás, que también nos prestan esas asesorías y apoyos para atender a la población de manera integral. Subdirectora, ¿cómo se caracteriza a los migrantes? ¿Cómo los migrantes también pueden enterarse acerca de estas convocatorias para participar de estas actividades por la Secretaría de Integración Social? Bueno, nosotros tenemos en este momento 4 puntos especializados de atención, uno en Suba, otro en Mártires, otro en la localidad de Kennedy y digamos que en estos hacemos atención permanente a la población migrante venezolana y de allí, digamos, realizamos grupos o mantenemos el seguimiento y acompañamiento hasta que puedan estabilizar su situación en Bogotá. Entonces, a través de ellos y vamos haciendo, también hacemos abordaje territorial en los sectores en que observamos que hay mayor población, digamos, residiendo para poderles brindar esa atención. Secretaria, muchísimas gracias y vamos a hablar con algunos de los migrantes que se encuentran en este momento acá en la localidad de Kennedy. Su merced, muy buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá. Bueno, hablemos acerca de esta actividad, cómo a ustedes, pues cómo se enteran también y además de qué sirven estas ayudas que les ofrece el distrito acá en la capital colombiana. Ya, que me da pena hablar. Solo rápidamente, ¿usted qué opina acerca de estas actividades? Bueno, son excelentes ayudas para nosotros. Nos brinda de mucho apoyo para las personas que necesiten ropa, cualquier cosa, cosas de aseo, que no tengan ahorita en su hogar. Además, ¿cómo se enteró de esta actividad? Hay un grupo donde están todos los venezolanos incluidos y ahí se le van pasando información de cada actividad que realiza acá. Bueno, muchísimas gracias, era solo eso. Entonces, esta es pues las convocatorias y también las actividades que realiza la Secretaría de Integración Social. Es importante recordar que desde enero de 2024 hasta octubre del 2025, más de 95.000 personas, 95.000 migrantes han sido atendidos por la Secretaría de Integración Social, 1.200, entre ellos niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa es una de las cuantas actividades que ofrece el distrito y fortalece ante la coyuntura aquí en la capital colombiana y también en toda la nación. Acá con estas imágenes los dejamos, ustedes tienen más información. En Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Continúa la intolerancia. Una mujer fue brutalmente golpeada por un hombre, al parecer un vecino. La agresión habría iniciado mientras la víctima paseaba con su mascota. Brutal golpiza recibió una mujer de 23 años por parte de un hombre quien sería su vecino. Los hechos ocurrieron en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén. La agresión habría iniciado mientras la víctima paseaba a su mascota. Es mi perrita, vio a la perrita de él, se le acercó a jugar y ni siquiera la tocó ni nada y él de una vez la golpeó. Mi perrita se quedó en un rincón asustada. Mirándolo, yo fui a reclamarle pues a él que por qué hacía eso y él de una vez me golpeó 3 veces con la correa de la perra también. Inclusive creo que una de las veces fue con la hebilla, pues porque acá se nota como el golpe. Relata la víctima que por poco uno de los golpes le afecta uno de sus ojos. Este golpe de una vez se me inflamó y pues ahora me da como dolor de cabeza y me da un poquito de mareo los golpes. Acá también en la nariz tuve uno, pero es más chiquito y acá está inflamado. Me dijeron que un poquito más y me puede dar directamente en el ojo. Pues menos mal, gracias a Dios no pasó, pero sí hubiera podido ser muchísimo peor. Pide justicia y teme en salir de nuevo con su mascota y que el hombre la vuelva a agredir. El tema de volver al parque sí me genera mucho miedo, inclusive verlo, pues porque, o sea, puede que suceda algo como puede que no, pero sí me genera un poquito de miedo volver a verlo, pues porque siempre pues fue feo. Y pues que
pague pues por lo que hizo, porque pues, o sea, agredió a mi animal sin el hacer nada, me agredió a mí físicamente y pues psicológicamente también, porque pues yo de verdad tengo pues mucho miedo de volver al parque. Según la policía de Bogotá, en 2025 se registraron 21.293 lesiones personales y el 32% de los homicidios en la ciudad fue en medio de riñas.